Buenas, mi nombre es Gabriel Chévez y esta es mi historia. Ve mi interior, tú lo haces. Nací en un hogar donde Dios no había entrado desde que yo nací, ¿verdad? Mi mamá quedó embarazada bastante joven de mí y con el tiempo ella fue conociendo de Dios. Yo vivía con mi papá, con mi mamá, yo fui creciendo, mi mamá empezó a ir a una iglesia y conoció del Señor. Yo conocía al Dios de mi mamá, a mí me llevaban desde pequeño a la iglesia, digamos la escuela dominical y lo que era los cultos y todo eso. Mi mamá pasaba bastante metida ahí, mi papá siempre con nosotros y todo. Después, en el año 2004 tuve la oportunidad de ir a un encuentro y eso me ayudó mucho y todo, pero conforme fui creciendo, cuando entré al colegio, empecé a buscar las cosas de este mundo y empecé a juntarme con personas que no convenían, empecé a meterme en vicios y ya me metí mucho en el mundo de la música. Ahí dentro de la música, ya los ambientes donde yo empecé a andar eran ya de conciertos y cosas así, donde habían drogas y alcohol y todas esas cosas, ¿verdad? Que siempre, todavía hasta la fecha, se ven bastante fuertes en la juventud y fue bastante difícil. Después, dentro del mismo ambiente, yo me metí en una ideología donde uno de los principios era el ateísmo. Entonces empecé a dudar de la existencia de Dios y empecé a tener problemas en mi casa. Mis papás tuvieron una separación, en esa separación yo sufrí mucho. Bueno, tengo dos hermanas y un hermano y en ese momento solo estaban mis dos hermanas y yo veía el sufrimiento que estábamos pasando en la casa ya por situaciones familiares. Yo llegué a un punto en el que yo me agarré con Dios, llegué a un punto en el que yo negué a Dios, yo decía que Dios no existía, yo decía o sea, Dios era invento, ¿verdad? Para que la gente se sintiera llena, porque yo empecé a tener vacíos dentro de mi corazón, y empecé a hundirme en las drogas, en el alcoholismo, desde muy temprana edad. Y en medio de todo eso, mi mamá siempre me decía que buscara las cosas de Dios. Ella siempre, me acuerdo que yo llegaba a mi casa en las noches, tardísimo tal vez, y ella me decía: usted es un siervo de Dios, usted nació para servirle a Él. Y yo me burlaba y yo le decía: no, mi mamá, ¿verdad? En ese tiempo, esas cosas son pura mentira, eso no existe, ¿verdad? Y yo me dediqué, junto con un grupo de personas, me dediqué a hacer unas campañas ahí, enseñándole a la gente por qué Dios no existe. Y me aparté totalmente de Él. Pasé por vacíos emocionales muy fuertes, tormentos espirituales también. En el área espiritual siempre he sido muy sensible y hasta escuchaba voces audibles que me decían que yo no valía y todo. Y a pesar de eso, el Espíritu Santo siempre me buscaba, el Espíritu Santo siempre trataba de tener relación conmigo, y en medio de la loquera y todo lo que yo estaba, el Espíritu Santo siempre decía que estaba ahí conmigo. Un día tuve un pleito con Dios porque, a pesar de que yo decía que no existía, ¿verdad? Siempre hablaba con Él. Y en esos pleitos que tuve, yo le dije: vea, Dios, yo ya en este momento de mi vida ya no aguanto esta vida, ya lo que me ha pasado ha sido tan duro, yo no puedo yo dije, ya no puedo ver que me pase algo peor. Y en eso, de ahí nos dimos cuenta que mi mamá tenía cáncer. Eso fue una de las etapas más difíciles, porque de ahí yo dependía mucho de mi mamá en muchas formas, y ella de ahí siempre me hablaba de la palabra y todo, y ella le encontró un cáncer gástrico y fue terminal y fue fulminante. Digamos, mi mamá, de estar sana, de estar siempre ahí, muy feliz, muy sonriente, ella de ahí en 8 meses el cáncer se la llevó. Y a partir de ahí fue una etapa muy dura porque yo estaba apartado de Dios,
Mi papá estaba viviendo con nosotros y él también tuvo bastante dolor, igual toda mi familia, fue un momento muy difícil. Y una de las cosas más difíciles que me acuerdo fue que mi mamá murió un 8 de marzo del año 2007 y mi hermana cumplía 15 años el 24 de marzo. Entonces el 15 años de mi hermana fue muy duro, fue un momento así muy reciente de la muerte de mi mamá. Pero, digamos, a pesar de todo esto, ¿verdad? Yo empecé a hundirme más y más que todo en mi depresión. Yo caí en una depresión bastante fuerte. Fue un momento así súper gris en mi vida, donde yo escribía poesías, siempre todas melancólicas y llegué a un punto donde de ahí solamente me encerré en mi cuarto, no comía, no me bañaba, no salía, me consumí total y completamente en las cuatro paredes de la soledad. Estando ahí, yo escuchaba voces, donde una voz me decía que yo no valía nada, una voz me hablaba y me decía que yo era inútil, me decía que yo era un cobarde. Y esa voz me empezó a incitar poco a poco a quitarme la vida. Yo, en medio de la situación difícil y todo, tomé esa decisión. Me acuerdo que una noche yo me encerré en mi cuarto, me puse a escuchar música y agarré todas las pastillas que habían en mi casa con un pichel de agua y me puse unos audífonos y me empecé a tomar todas las pastillas que habían en mi casa. Y de un pronto a otro empecé a sentirme muy mal porque me tomé por lo menos unas 50 pastillas de todas clases y me empecé a sentir muy mal y me desmayé. Lo interesante de todo es que al día siguiente me desperté, eso sí, con un gran dolor de cabeza, pero lo primero que yo escuché el día que me desperté fue unos pájaros cantando y una señora que en ese momento nos estaba ayudando como a limpiar y cocinar, cantando una canción de Danilo Montero. Y no sé, pero esa canción me llegó tanto. Yo me levanté, tenía dolor de cabeza, nadie se dio cuenta de lo que a mí me pasó. Yo conté esto mucho tiempo después a mi familia, pero me desperté con un vacío más grande y esa voz me decía que qué cobarde, que qué iba a pasar con mis hermanas, que estaba muy reciente lo de mi mamá, que hubiera hecho sufrir a mi familia. Y ya, yo llegué en un momento de tormento muy, muy grande. Pero como una semana después, yo me desperté y el Espíritu Santo me habló. Y esa voz fue más fuerte que mi ateísmo y fue más fuerte que mi desgracia, fue más fuerte que la misma voz que me atormentaba. El Espíritu Santo me habló y me dijo, vaya a la iglesia. Fue un domingo, no se me olvida. Y yo, ¿saben qué hice? Tomé un bus y cuando me di cuenta de Dulcenombre de Coronado, que era donde vivía en ese momento, terminé en Zapote. Y me senté en el parque de Zapote todo el día con tal de oírle a esa voz que me decía vaya a la iglesia. Cuando yo estaba ahí, ya después de estar unas 5 o 6 horas sentado en ese parque, tuve mucha hambre, no andaba mucha plata en ese momento y mi abuela vivía en Guadalupe, entonces me fui para Guadalupe. Ahí en Guadalupe me quedé de mi abuela y estaba almorzando y todo. De un pronto a otro yo vi la hora y vi que ya el culto había empezado y me acordé irónicamente que a la iglesia siempre había que ir temprano, como nos enseñó mi mamá, entonces yo dije, no, ya no voy a ir. De un pronto a otro mi papá llegó y me preguntó, ¿qué va a hacer? Y yo dije, voy a ir a la iglesia, pero ya es tarde. Y entonces de un pronto a otro él me dijo, yo voy para Moravia, si quieres yo lo llevo. Y cuando me di cuenta, después de estar huyendo toda la mañana, me encontré en la pura puerta de la iglesia. Y cuando yo entré, lo primero que yo escuché fueron unas palabras de unos muchachos que estaban afuera, que me conocían, sabían en lo que yo andaba, sabían en donde yo estaba. Y lo primero que dijeron fue, ¡ish! ¿Qué hace este mae aquí? Y yo nada más agaché mi cabeza y seguí caminando. Cuando iba ya casi entrando al templo, un amigo mío que se llama Gabriel también
estaba sentado en las gradas y se le salieron las lágrimas. Se me quedó viendo y me dijo, Gabo, usted no me va a creer, pero yo estaba aquí sentado esperándolo. Dios me dijo que usted iba a venir hoy. Yo no sé si ustedes han escuchado la historia del hijo pródigo, pero eso fue lo que yo sentí. Cuando él llegó y se levantó de ahí y me abrazó, o sea, yo pude darme cuenta que Dios estaba esperándome, que Dios me había llamado y que el tomar esa decisión de ir a buscarlo iba a generar un cambio total en mi vida. Él me abrazó, yo lloré y le empecé a contar todo lo que me había pasado, le empecé a contar lo mal que estaba, le empecé a contar que había intentado quitarme la vida y todo. Y él me dijo, no me diga nada porque esto no es conmigo, esto es entre usted y Dios. Entramos al templo, ya había empezado el culto en ese momento. Nos sentamos arriba, en ese momento el pastor predicó sobre los corazones heridos, pero yo estaba tan endurecido y en mi mente solo estaba el hecho de todas las mentiras que yo tenía en la mente. Cuando terminó el servicio, el pastor dijo, viene un encuentro, se pueden ir los que quieren quedarse al recibimiento se pueden quedar. Y en ese encuentro, cuando llegó, yo vi a toda la gente que andaba conmigo recibiendo hacía años atrás que venían sirviendo. Y yo tuve una envidia en mi corazón porque yo dije, ¿cómo es posible que esta gente esté aquí cantando que son felices y yo como vengo despedazado? Y entonces yo nada más cerré mis ojos, alcé mi cara y yo dije, Dios, aquí estoy, úseme. Fue lo único que le dije. Yo tuve un corazón sincero con Dios. No sabía ni cómo expresarme con Él, pero yo nada más cerré mis ojos y le dije, úseme. Sentí como un rayo que cayó encima mío y esa es una parte que una persona que fue atea le va a contar a usted y si no me cree es su problema, pero por eso estoy yo aquí. Cuando yo caí de rodillas, empecé a llorar y me encontré en un lugar blanco, escuché, valga la ironía, un silencio en todo el lugar y me encontré en un lugar blanco. Yo no le puedo decir si tenía techo, si tenía paredes, si tenía piso, para mí era un lugar infinito. Y entró Jesús en persona, así, físicamente se los puedo decir. Él se paró a la par mía, puso su mano en mi espalda, yo estaba de rodillas llorando y Él me decía, vea esa lágrima fue porque cuando usted nació, a usted lo rechazaron desde el vientre. Y vea esa lágrima fue porque cuando usted estaba en el kinder le pasó esto. Y vea esa lágrima fue porque cuando usted estaba en la escuela y esa lágrima, y esa lágrima, y esa lágrima. Y él me contó toda mi vida con cada lágrima que yo veía caer en el piso como en cámara lenta. Y a partir de ese momento, Él empezó con una pasión a decirme todo eso y terminé de llorar y nada más me pegó una palmada en la espalda y me dijo, yo tengo contadas cada una de tus lágrimas. Y como que me desperté o volví en mí o salí de esa visión que tuve y me di cuenta que Jesús era real. Tanto que lo negué, tanto que huí de Él y Él llegó personalmente a decirme que Él me había limpiado. Yo me di cuenta que cada lágrima que yo derramé era un pedazo de mi alma que se estaba vaciando para que Él me llenara nuevamente. Y bueno, desde ese momento yo le sirvo a Él. Ahorita estoy bastante entregado a la obra de Dios. Desde ese momento yo no me he apartado, eso fue en el año 2007 más o menos. Yo no me he apartado, yo he estado trabajando fuertemente con una red de prejuveniles. Ahí, tal vez ya no soy un prejuvenil, pero yo sigo en esa red porque Dios me puso como llamado a enseñarle a esos muchachos que sí se puede. Enseñarle a esos muchachos que a pesar de que este mundo quiere derrumbarnos todos los días, sí se puede vivir una vida en santidad, vivir una vida en Dios, vivir una vida sirviéndole a Él. Él me ha llamado mucho a lo que es el evangelismo, ir a las calles, predicar, en los buses, ¿verdad? Ahorita actualmente estoy también trabajando con la banda Sin Careta como bajista, como director musical y es un lugar donde hemos podido ir y hacer actividades evangelísticas, actividades de ayuda social, conciertos donde recogemos víveres, donde recogemos útiles escolares para niños que los necesitan. Y el mensaje que yo les quiero dar es que aunque la juventud es muy dura, aunque vivir esta vida es algo pesado muchas veces, cuando usted tiene a Cristo lo tiene todo. Y yo lo invito para que usted le entregue su corazón al Señor y pueda decir como hoy, yo digo, como dice Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Dame tus ojos en tiempo